Bueno, como veníamos comentando, es importante el desfasaje entre diferentes variables, entre alguna variable de los elementos, como la corriente y la otra variable que es la magnitud que excita el sistema, que en este caso es el voltaje. Ya lo habíamos analizado por los sistemas mecánicos y ese desfasaje adquiere importancia en las cuestiones de potencia. Bueno, para hacer el análisis para los circuitos RLC, vamos a tomar el voltaje, como ya lo venimos haciendo, como una magnitud armónica que se toma como referencia, y la respuesta del sistema, que es la corriente, que tomamos la corriente, como, como un comportamiento armónico, pero con un desfasaje. Ese desfasaje proviene del número complejo, la impedancia eléctrica equivalente, y entonces lo que vamos a analizar es la parte de la dependencia con la frecuencia de cómo va cambiando el desfasaje. Como ven, como toda magnitud compleja, es la tangente del ángulo es el cociente de la parte imaginaria dividido la parte real, y en este caso lo que depende de la frecuencia es la parte imaginaria, es decir, el numerador de la función arcotangente. O sea que siempre que R sea distinto de cero, vamos a tener la variación de acuerdo a cómo varíe el numerador. Bueno, recordando que la función arcotangente es multivaluada y dado que el coseno y el seno son funciones periódicas, no vale la pena tomar todo el rango, sino que nos quedamos con una parte de la función y se toma entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 el rango de variación. O sea que vamos a tomar, en este caso sería la variable independiente, esta rama, digamos, de la función arcotangente, que es lo que tiene sentido físico, porque después ya todo se repite. Bueno, entonces vamos a analizar el caso en que omega por L sea mayor que 1 sobre omega C. En este caso, este término, el término que está sumando positivo es más grande que el negativo, o sea que tenemos valores positivos, con lo cual el desfasaje va a variar entre 0 y pi sobre 2. Este caso se da si lo miramos en términos de las impedancias de cada uno de los elementos. La impedancia, si omega L es mayor que 1 sobre omega C, la impedancia de la inductancia es mayor que la impedancia del condensador. Entonces, estos dos términos se restan y queda la parte compleja de la impedancia, que se llama la parte reactiva, se la conoce como la parte reactiva, nos queda positivo. Entonces, si la parte reactiva es positiva y la parte real es la resistencia, directamente sumando, tenemos que el número complejo, la impedancia, me queda sobre el primer cuadrante, es decir, que tiene un phi positivo. Entonces, si tenemos un phi positivo, eso lo que significa, de acuerdo a esta relación, si phi es positivo, significa que la corriente está atrasada con respecto al voltaje. Es decir, que lo que hace el voltaje, acá los dibujé con la misma amplitud, pero eso no tiene por qué ser cierto, digamos, son dos magnitudes diferentes, o sea que la amplitud no puede ser diferente, pero sí la parte temporal, este desfasaje phi, si phi es positivo, queda que la corriente está atrasada con respecto al voltaje. Entonces, en ese rango, para omega L mayor que 1 sobre omega C, tenemos un adelantamiento de la corriente con respecto al voltaje.
Bueno, en el otro régimen, es decir, cuando la impedancia omega L de la inductancia es menor que 1 sobre omega C, tenemos la parte, cuando el término negativo es mayor, tenemos que la impedancia reactiva XE es negativa, entonces tenemos el phi en el cuarto cuadrante, y entonces tenemos un valor de phi negativo. Si phi es negativo, lo que significa es que la corriente se adelanta con respecto al voltaje en esa magnitud phi. Entonces concluimos que cuando es más importante el término omega por C, es decir, la parte capacitiva, tenemos un adelantamiento de la corriente con respecto al voltaje. Bueno, y después, si omega es igual a 1 sobre la raíz de LC, es decir, si estamos en la resonancia, el módulo de la impedancia eléctrica es directamente R, porque la otra parte se anula, y el desfasaje es 0. O sea que van en fase la corriente y el voltaje. Bueno, eso lo podemos ver con la función arcotangente, digamos. Acá lo tenemos graficado para un circuito que tiene una inductancia de 25, una capacidad de una centésima y diferentes valores de resistencia, 1, 3, 5 y 10, siendo la azul la del valor 1, la verde la del valor 3, la roja del valor 5 y la celeste del valor 10. Entonces vemos un comportamiento similar a lo que vimos entre el desfasaje en los sistemas mecánicos, es lo mismo, digamos. Bueno, entonces, mirando esta gráfica, si omega tiende a 0, todas las curvas tienden a menos pi sobre 2, independientemente de la resistencia, con diferentes pendientes, pero todos los módulos tienden a 1 sobre omega C y el desfasaje tiende a menos pi sobre 2. A baja frecuencia ocurre eso. Mientras que a alta frecuencia sucede lo mismo, todas convergen al valor pi sobre 2 y el módulo tiende a omega L, es decir, que es la parte de la inductancia quien predomina en ese régimen. Y bueno, y de vuelta todos en la frecuencia de resonancia están o sea, la corriente se pone en fase con el voltaje y la resistencia es R. Bueno, entonces, todos estos desfasajes en función de la frecuencia tienen su importancia cuando hacemos la potencia. Porque la potencia es la multiplicación de la función i por la función b. Entonces, haciendo esa multiplicación, obtenemos estos gráficos para diferentes valores de resistencia. El azul es R igual a 1, el verde es R igual a 3, el rojo es R igual a 5 y el celeste es R igual a 10. Bueno, de vuelta como en el circuito mecánico, todos tienen su máximo en la frecuencia de resonancia y el solapamiento, digamos, hay una relación de todas estas curvas, fíjense, eso lo vamos a ver después con más detalle, que cuanto mayor es el máximo, es decir, cuanto más picudas son, más angostas son. O sea, hay una relación entre el alto y el ancho de estas curvas. O sea que hay un rango, cuanto mayor es la amplitud del máximo, el rango en el cual esa amplitud crece es cada vez menor. Es decir, en la curva roja
nosotros tenemos que el rango empiece a subir mucho antes que en la azul, o sea que con mayor resistencia empieza a aumentar la potencia absorbida mucho antes. Bueno, perdón, esta es la potencia disipada en la resistencia, ¿no? Esto es es I cuadrado por R, ¿no? Lo que estoy graficando es la potencia disipada en la resistencia. Y bueno, lo mismo ocurre una vez que paso la frecuencia de resonancia, o sea que tenemos estas curvas bien simétricas, que son características y que tienen su relación entre, esto se llama ancho de banda, o sea, hay un rango de frecuencias en que la, la amplitud crece significativamente de la potencia y después fuera de ese rango, la potencia tiende a cero, ¿no?